Un proyecto que se compone de un libro que apareció en 2003, otro en 2007, otro en 2009 y otro en 2013, y por tanto culminó hace 6 años, pero que ahora vuelve a estar de actualidad porque se ha reeditado. Se reeditó de manera conjunta en 2014 en Taurus y ahora en el 2019 en De Bolsillo. He escrito además un prólogo a la edición de 2014 y otra del 2019 que me ha permitido no solamente introducir los conceptos, sino también ver cuál ha sido su recepción social y filosófica. Y he contado cómo nació la vocación literaria, que pienso que subyace a todo verdadero proyecto filosófico, una vocación literaria que se compone de visión y misión. Y he contado mi propia visión, adolescente, la fascinación por la Grecia arcaica y finalmente cómo eso se concretó en un proyecto que estuvo detenido demasiado tiempo, casi 20 años, pero que luego pudo salir cuando decidí no publicar un libro, como era mi proyecto inicial, sino publicar 4, que son esta tetralogía. Este último concepto, el del humor, lo he cultivado, lo he estudiado y he escrito sobre él en otros sitios, pero en este caso me interesaba mucho como forma de autoironía. Uno que ha escrito 4 librazos sobre la ejemplaridad, que es, entre otras cosas, la propuesta de un ideal universalizable, para evitar que ese ideal se convierta en intolerancia o en fanatismo, debe superar la prueba del humor. Y hay aspectos de la ejemplaridad que admiten una aproximación seria, grave, estrictamente filosófica, pero hay algunos aspectos que aceptan una aproximación humorística. Así que con el deseo de someter la ejemplaridad a la prueba del humor, ejercer un poco también la autoironía, pues he escrito esta comedia que ha publicado Pretextos y que quizá el año que viene llevemos a escena. Hoy en día la filosofía vive por un lado un buen momento, porque hay personas de enorme competencia que la cultivan, la estudian, escriben, pero por otro lado es un momento en el que una filosofía como ontología y como propuesta de un ideal, que es las dos propuestas que la tetralogía de la ejemplaridad hace, una filosofía de esa naturaleza está completamente ausente. No hay proyectos de esa naturaleza y en cambio la tetralogía, un poco a contracorriente de las tendencias generales, propone una ontología y propone un ideal. Que un festival de filosofía, que ya va por su 3ª edición, se interese e invite al autor de esa tetralogía a dar la conferencia inaugural, pues me parece pertinente, porque es un enfoque peculiar dentro de la filosofía que quizá pueda enriquecer o suscitar el diálogo.